Vamos a compartir en el libro de Lucas, capítulo 5, versículos 1 al 11, el pasaje que en Reina Valera dice la pesca milagrosa. Es un pasaje precioso donde se muestra ahí en plena acción a nuestro Señor Jesucristo. Las multitudes lo seguían. Ahí estaba el Señor predicando la palabra. Y un día dentro del desarrollo del ministerio del Señor, como te decía recién, Él estaba hablándole a las multitudes, pero algo más ese día tenía que ocurrir, algo más los que lo acompañaban, sus discípulos tenían que ver para conocer al Maestro, para conocer la magnitud de su poder, para darse cuenta, para que sean abiertos sus ojos espirituales y darse cuenta que más allá de las limitaciones humanas, de nuestras propias limitaciones, más allá de cualquier situación, de cualquier circunstancia, para nosotros que somos hijos de Dios, más allá de cualquier cosa que ocurra en este momento o en nuestra vida, más allá de todo eso está el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leer entonces el pasaje de Lucas 5 del 1 al 11 que dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y una de aquellas barcas, la cual era de Simón, entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, lo siguieron. Bueno, en este pasaje, hasta aquí la palabra de Dios, en este pasaje la palabra nos habla de este momento, ¿no? En el ministerio de Jesús dice que Él estaba predicando, las multitudes lo seguían. Habiendo visto la barca de Pedro, entonces Jesús entró, a esa barca que estaba en la orilla. Entonces también vio que estaban los pescadores ya lavando sus redes. Había terminado la jornada de trabajo. Jesús pide la barca y entrando en ella pide que la alejen un poquito de la orilla para de esa manera poder desde la barca predicar la palabra y que la gente pueda escuchar. Entonces ahí estaba Pedro con sus compañeros de trabajo. Ellos vivían de la pesca y conocían todos los secretos de la pesca y de las aguas donde estaban y del lugar a donde habían ido. No era casualidad que de noche ellos sabían que era el horario de mejor momento donde se podía pescar. No era casualidad las aguas en las que estaban tampoco. Dice la palabra que estaban junto al lago de Genesaret. Y el lago de Genesaret son las mejores aguas para pescar. Así que ellos conocían el trabajo, estaban en uno de los mejores lugares donde se podía pescar. Tendrían seguramente el equipamiento necesario porque vivían de ello, conocían el oficio, eran expertos en la materia
Pero aún así, y con toda esa experiencia que tenían, nos cuenta la palabra también que habían echado las redes toda la noche. Seguramente estarían bastante cansados y también probablemente frustrados. Porque ¿te pasó alguna vez que fuiste a un trabajo y no te pagaron? No sé cómo, si te pasó. ¿Le pasó a alguien? A mí me pasó una vez. O que no te pagaron bien, o que no te pagaron lo que estabas esperando, o te pasó alguna vez que el trabajo no era lo que estabas esperando. Y la verdad que hay decepción y hay frustración cuando uno trabaja y en realidad no recibe la recompensa esperada. Todos los seres humanos tenemos esa emoción, ¿no es cierto? Hay frustración y hay cansancio. Y además representaba el hecho de que si un pescador no había podido pescar nada, tampoco iba a llevar comida para su casa, porque esa era la provisión. Después ellos vendían esos pescados, y entonces sacaban dinero como para vivir también en su vida. No solo era un alimento, sino que era lo que comerciaban. Así que seguramente estaban bastante frustrados con lo que había ocurrido. Y Pedro tenía clara experiencia en el tema y aún así, habiendo intentado muchas veces, no habían podido pescar nada. Pero Jesús, ¿no es cierto?, luego de que terminó de hablar la palabra, le dijo a Simón, ¿no es cierto?, le dijo algo determinado, le dijo: boga mar adentro, es decir, alejá la barca de la orilla, metela en aguas más profundas y echen las redes para pescar. Y Simón, que tenía clarísimo que ahí no había nada y que habían estado colando agua toda la noche, sin embargo, le responde al Señor en el versículo 5. Dice la palabra: respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y cuando Simón entra en esta obediencia al oír la palabra del Señor, cuando Simón, a pesar de que conocía y tenía experiencia sobre su trabajo, y humanamente, seguramente en su interior, pensaría: ya sé que acá, en estas aguas, en este momento, no hay nada. Sin embargo, cuando escucha la voz del Señor y obedece la voz del Señor Jesús, conjugada con la obediencia de Pedro, produce entonces que él pueda participar de un milagro poderoso que está en la palabra de Dios. Es que hay una diferencia muy grande cuando yo hago las cosas con Cristo que cuando las hago sola. Eso o solo, eso es lo que marca toda la diferencia en mi vida. Ahora Jesús estaba ahí, estaba dando la orden, estaba guiando los pasos de Pedro, le estaba diciendo: echen nuevamente las redes. Y Pedro, con humildad y obediencia, escucha la palabra y la pone en práctica. Y eso es lo que le permite vivir la experiencia, que no se quedó en la frustración, sino que actuó y obró por fe. Muchas veces en nuestra vida, cuando nos ocurre que trabajamos mucho, que deseamos cosas, que las estamos esperando, que estamos de alguna manera buscando por un camino o por otro poder crecer, prosperar, poder salir adelante, y vienen esos tiempos de espera en lo que a veces trabajamos mucho y no recibimos la recompensa esperada. Entonces muchas veces puede llegar a venir la frustración. Pero ¿qué hubiera ocurrido si Pedro se hubiese quedado en la frustración y no hubiese, a causa de esa frustración, de esa emoción, no hubiese podido escuchar? Si la voz de la frustración se hubiese levantado más alto en la vida de Pedro que la voz de Cristo, entonces no hubiera podido vivir ese milagro. Pero Pedro estaba escuchando la voz del Señor, y en lo espiritual nuestras emociones deben sujetarse al Espíritu.
Nosotros como hijos de Dios no podemos vivir por las emociones, porque si vivimos por las emociones nos vamos a quedar en la orilla y no vamos a poder tomar lo que Dios tiene. Mas nosotros, nuestras emociones y todo nuestro ser debe sujetarse al Espíritu, porque lo que viene del Espíritu de Dios prevalece sobre nuestra vida y manda y determina el curso de las cosas cuando nosotros nos ponemos en el canal de Dios. Cuando el Señor había terminado de hablar y de predicar la palabra, le había dicho a Pedro, boga mar adentro. Y este es un segundo punto que quiero compartirte. Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Yo creo que en este tiempo el Señor también nos está llamando a nosotros a bogar mar adentro. ¿Y qué significa bogar mar adentro? Bogar mar adentro viene, la traducción original es duc in altum. Bogar significa mover los remos para que avance la embarcación. Remar con empuje violento y vigoroso. Es decir, que el Señor en este tiempo, como en aquel momento, en el momento en que a Pedro tal vez le estaban costando y había demasiado trabajo y poca recompensa, lo había llamado a que reme con vigor, a que entre en las aguas, a que rompa la línea en lo espiritual. Y creo que este tiempo el Señor nos está llamando con cada palabra, con cada mensaje, con cada desafío, con cada muestra de lo que el Señor está haciendo en nuestra iglesia, en nuestro ministerio, porque lo que viene sobre la iglesia y sobre el ministerio viene sobre nuestras vidas. El Señor nos está llamando a bogar mar adentro. Y muchas veces cuando nosotros tenemos que ir más profundo, queremos y tenemos áreas de conquista en nuestra vida, en las cuales el Señor nos está llamando a meternos más, a creer, a ir a un nuevo nivel de fe, a una comunión más profunda, a un tiempo de intimidad mayor, porque Él está queriendo hacer cosas con nosotros, está queriendo obrar, está queriendo trabajar. Muchos de ustedes han recibido palabras específicas, palabras proféticas, palabra de ciencia en las ministraciones. Y no eran cosas sencillas, hay desafíos grandes planteados de parte de Dios, que está escribiendo en nuestra mente espiritual, en nuestros corazones y en nuestro espíritu, que nos están diciendo hoy, boga mar adentro, entrate más profundo, tenés que entrar a nuevos niveles de fe y de comunión para que las cosas ocurran, para que las cosas sucedan. Ponete en el canal de Dios, porque si pensaste que hasta acá, por más esfuerzo que hiciste, porque el esfuerzo humano tiene sus limitaciones, y tal vez pensaste que no recibiste lo que estabas esperando, que esperaste demasiado tiempo. Tal vez te encontrás en un momento donde también como Pedro estás lavando las redes diciendo, bueno, me vuelvo a casa así, con la frustración, o con la espera, o con la mala noticia, o con la falta de provisión. Bueno, este es un tiempo en el que el Señor nos está llamando a un tiempo nuevo y a un tiempo diferente. ¿Cuántos dicen amén? Y bogar mar adentro dice mover los remos para que avance la embarcación. Y el Señor nos está llamando a que avance la embarcación, a que avance tu embarcación y mi embarcación, la embarcación de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestra familia y de nuestro trabajo. Y tenemos que hacerlo con empuje violento, dice, muchas veces, porque la corriente de este mundo se va a querer oponer a que la voluntad de Dios se cumpla y se ponga de manifiesto. Sin embargo, el Señor nos está llamando y como dijo Pedro, es en tu palabra, no en lo que veo, no en lo que me falta, no en lo que me cuesta, es en tu palabra que echaré las redes esta vez, una vez más, y lo haré de nuevo. Porque quiero decirte que nada en esta vida se gana sin esfuerzo. Es el 100% tuyo y mío y el 100% de Dios el que hará todas las cosas. Y el Señor nos está llamando en este tiempo a no quedarnos a donde estamos. No podemos quedarnos igual. Es un tiempo para tomar y para crecer espiritualmente. No es tiempo de quedarnos, sino de avanzar.
Y muchas veces, como te decía recién, para conquistar áreas en nuestra vida, tenemos que despuntar, tenemos que hacer rompimientos espirituales, tenemos que actuar por fe. Y por eso el Señor nos está llamando a un mayor tiempo de revelación, a un mayor tiempo de búsqueda, a tiempos de aguas más profundas. Y cuando en la palabra de Dios habla de aguas, habla de meternos en lo espiritual, habla de meternos en el río, en las aguas del Espíritu, en lo que el Señor está trayendo, en lo que quiere hablar Él, diciéndole: Señor, yo quiero discernir con mayor claridad por dónde estás pasando, cuáles son los caminos que estás abriendo para mi vida en este tiempo. Muchas veces la profundidad produce temor, porque el hecho de estar a la orilla es estar al nivel de donde yo todavía tengo el control. Es estar ahí donde, ¿no es cierto?, yo puedo todavía manejar las cosas. Y eso es una falsa seguridad y una falsa comodidad. El Señor nos llama a otro lugar y a otro espacio en este tiempo, que es entrando a aguas profundas, para que nosotros perdamos el control y el Señor tome el control por completo de nuestra barca y de cada una de nuestras actividades, de cada una de nuestras actitudes. Si Pedro se hubiera quedado ahí, no hubiese experimentado lo que Dios traía. Y esa unción, esa misma unción que el Señor le estaba mostrando, y ese poder de Dios que se veía manifiesto ahora en esa pesca milagrosa, en echar las redes en la palabra de Dios y el sacarlas llenas de peces. También vino la palabra a Pedro: no temas, porque desde ahora serás pescador de hombres. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios nos muestra algo, eso se va a ver reflejado en los dos planos, en el plano espiritual y en el plano natural en nuestra vida. Y si Dios nos quiere hacer crecer y prosperar, va a ser espiritualmente, también como en todas las cosas que competen al ámbito natural, que son familia, trabajo y las cosas que vivimos cotidianamente. ¿Sabes por qué? Porque Él manda en los dos ámbitos, porque Él gobierna en el plano espiritual tanto como en el plano natural. Él gobierna y Él tiene poder sobre todos esos planos en nuestra vida. Amén. Entonces el Señor le dijo: no temas, porque ahora serás también pescador de hombres. Las mismas palabras de Simón cuando le dijo a Jesús: en tu palabra echaré las redes, ahora iban a verse cumplidas también en su ministerio. Y así como recogió cantidad de peces, que era una prosperidad y una bendición y provisión, tenía que ver con todos esos aspectos lo que el Señor le estaba mostrando. Cuando yo estoy, no tenés que tener temor, no tenés que tener temor de ir más profundo, de querer más, no tengas miedo de querer ser prosperado, porque si yo estoy ahí, voy a bendecir y a prosperar las obras de tus manos, pero eso también lo vas a vivir en lo espiritual. Y esta iglesia muchas veces y muchos años hemos echado las redes, pero en el 2018, hace 4 años, recibimos palabra profética. Y tal vez este es el tiempo en que el Señor nos dice: salgan de la orilla, porque ahora viene el tiempo del cumplimiento y de echar las redes y que salgan llenas de peces. Dice Mateo 13, 47, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que es echada al mar y recoge de toda clase de peces. Y yo quiero declarar que en este lugar las redes van a ser echadas y que vamos a recoger de toda clase de peces. Esta palabra vino una y otra vez sobre nuestro ministerio, porque en este lugar y en el ministerio Acércate a Jesús vamos a albergar de todo tipo de personas, de distintos lugares sociales, de distintos trabajos, de distintas clases sociales. Yo quiero declarar en esta noche que las redes salen llenas de peces y nos vamos a sentar a recoger y a separar.
que ese tiempo llega y por eso Dios vuelve a hacernos pasar por el corazón las palabras que durante un año y otro vinieron sobre nuestras vidas. Y que este es el tiempo del cumplimiento y que vamos a ver cosas mayores en el nombre de Jesús. Nosotros estamos bien plantados y esta es una tierra fértil. Miren, allí estaban en Genesaret. Y Genesaret viene del hebreo, dice Ganoseret, ¿no? Y significa jardín de las riquezas. Y tiene este nombre porque esencialmente en esa zona era una zona muy fértil y de los mejores cultivos. Pero no solo eso, la tierra era fértil, sino que las aguas eran muy ricas en peces, porque había allí una corriente de aguas cálidas que producía que haya mucho alimento en las aguas marinas, en las aguas, y entonces venían muchos peces a ese lugar. Aún así, estando en el mejor lugar, a la mejor hora, con Pedro y sus amigos que eran expertos en la materia y en el tema, habían estado colando agua, tirando y no sacando nada. La palabra de los expertos era: no hay pesca, pero la palabra y el poder de Dios decía: echen las redes, porque la palabra de Dios, la palabra de Cristo es superior aún a la palabra de los expertos, aún a la palabra de los científicos, aún tiene poder y es superior y manda sobre toda situación y crea situaciones, porque Dios creó con la palabra todas las cosas. Y apenas Jesús dijo: echen la red, ya estaban allí los peces. Y todavía no habían pescado nada, porque ahora Cristo estaba ahí. Y Él en esta noche nos está invitando a intentarlo de nuevo, a no quedarnos en la frustración, a entrar más profundo en su presencia, a bogar mar adentro, a entrar en aguas profundas, en nuestra relación con Dios, en un nuevo nivel de fe, a seguir adelante, a volver a intentar, porque los peces estaban ahí y el Señor quería mostrarles su poder. Y lo que ellos no habían logrado con esfuerzos humanos se logró con poder de Dios. Así que el Señor va a poner el valor añadido en tu vida y en mi vida para que lo que hasta acá no logramos sea el tiempo de que pueda cumplirse en cada una de nuestras vidas. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Así que este es un tiempo de creer y de obedecer, de vencer la frustración y de salir de la orilla. Es tiempo de bogar mar adentro, pero con dirección y a través de la fe, de mover los remos y de esforzarnos en la gracia, de romper con las corrientes de las aguas y entrar en ese tiempo que el Señor nos quiere llevar, en ese tiempo espiritual, para hacer avanzar la embarcación de nuestra vida y entonces vivir tiempos sobrenaturales de parte de Dios, con menos esfuerzo, con menos tiempo, pero siendo prosperados por todo lo que el Señor quiere traer en este tiempo para nuestras vidas. ¿Cuántos lo quieren y cuántos dicen amén? ¿Sabes lo que le estaba diciendo Jesús en ese día a Pedro? Mira, Pedro, a partir de ahora es con menos trabajo y es con más poder de Dios. Es con más fe, es con obediencia, es con creerle a Dios. Es tiempo de que obedezcamos a su palabra y decir: Señor, yo la quiero vivir. Yo quiero nadar en esa palabra que vos estás trayendo y que estás hablando, y que hagas cosas nuevas en mi vida. Nosotros estamos hoy en un Genesaret espiritual, en una tierra buena, rica, fértil.
en una tierra donde si tiramos la red sale llena de peces. Yo declaro que es así en este tiempo para nuestras vidas. ¿Y sabes de qué hablaba esta palabra? Habla de que sin Dios no es nada, pero con Cristo es todo en nuestra vida. Se produce. Habla de confiar a pesar de la circunstancia, permanecer y trabajar en pos de su palabra. Habla de que, como te decía recién, aunque los expertos digan que no, digan que es imposible, que no se puede, aunque las noticias y lo que escuches y las estadísticas y los números digan que no, si el Señor dice que sí, nada es imposible para Dios. Habla esta palabra de que en la obediencia está la bendición. Y si Dios nos está enviando por un camino, no nos vayamos por otro. Si el Señor nos trae palabra y nos dice que se va a cumplir, anotala, pensala, meditala, soñala, vivila, establecela sobre tu vida y empezá a trabajar y a caminar en pos de esa palabra. Si nosotros queremos ver el poder de Dios, tenemos que creer y no nos podemos quedar en la orilla y tenemos que trabajar. Y muchas veces tendremos que hacer esfuerzos, sí, pero esta vez valdrá la pena. Porque nadie puede obtener nada sin trabajar primero. Si queremos ver resultados, tenemos que trabajar. Y si queremos ver el poder de Dios, tenemos que creer. Y si nosotros estamos en una tierra rica y fértil, como dije recién, y llena de peces, lo único que falta es tener la conexión correcta con la fuente de toda riqueza, que es Dios. Porque ellos estaban en el lugar, a la hora, con todos los equipos, haciendo el trabajo, pero todo ocurrió a la voz de Cristo. Y nosotros en este tiempo estamos plantados en ese Genesaret espiritual que significa jardín de las riquezas, donde el Señor cada miércoles, cada sábado y cada domingo está tirando, dándonos palabra. Y este tiempo de decir, me subo a esa palabra y en tu palabra, Señor, echaré las redes una vez más, aunque en el camino haya ocurrido que tal vez me frustré, me cansé o no me funcionó. Porque ahora, Señor, lo haré en tu palabra y voy a ver tu gloria. Así que la pregunta es, en este tiempo y en esta noche, ¿estás preparado? ¿Estás preparada para meterte y para abogar mar adentro? Para trabajar en pos de tus sueños y que dejemos de soñarlo y que se hagan una realidad, para que las ideas y la creatividad que Dios te dio las podamos poner en acción, porque una idea es tremendamente valiosa, pero es solamente una idea hasta que se lleva a la práctica. Y este es el tiempo de ir a la práctica, a los papeles, como decimos los contadores, ¿no es cierto? Para ver el poder y la magnitud de las cosas hermosas que Dios tiene por delante. ¿Cuántos quieren y toman ese desafío y dicen, Señor, yo me quiero meter a aguas más profundas en este tiempo? ¿Qué te parece si nos ponemos de pie? Y le quiero pedir a los músicos que puedan acompañarme, porque bueno, el Señor está obrando. Y nosotros tenemos que ser sensibles espiritualmente. Cuando no lo somos, entonces lo que ocurre es que hay detalles que se nos pueden pasar de largo. Hay tiempos espirituales, visitas de Dios. Hay olas de Dios que se levantan. Y si no me puedo subir a esa ola, entonces me quedo y no puedo ver. Es un tiempo de oportunidades. Es un tiempo en el que el Señor no excluye a nadie. Es un tiempo para todos.
Muchas veces vos y yo nos excluimos solos por temor, por incredulidad, por falta de fe, por vivir y quedarme enredado en las emociones que me dejan en la orilla, como la frustración, como el enojo, como el seguir anclado o enredándome en las cuestiones naturales de enojos, de pelea. Tal vez vos viniste con toda la fe y viste que un hermano no te saludó y el enemigo, porque vos le dejaste, te jugó una mala pasada. Pero no es un tiempo para estar a ese nivel del ras del piso para nosotros, con lo que Dios quiere hacer en este tiempo en el ministerio. Acércate a Jesús, porque ese es en el nivel de la orilla donde yo quiero seguir teniendo el control y que las cosas sucedan como yo quiero y como a mí me parece. Pero este tiempo tiene que ser el tiempo de que las cosas ocurran como Dios quiere y como a Él le parecen en tu vida y en mi vida. Y tengo que morir y tengo que vencer. Y tengo que orar como David hacía, le hablaba a sus propias emociones diciendo: ¿por qué te abates, alma mía, dentro de mí? Para sujetar sus emociones al Espíritu, para que el Espíritu prevalezca, para que esté por encima de toda emoción, de todo pensamiento natural, humano, que es limitado, que obviamente nos va a llevar a mirar las cosas tal como suceden en la realidad que podemos percibir por nuestros sentidos, sin dejarnos palpar lo espiritual que Dios quiere y tiene para traer sobre nuestras vidas en este tiempo. Que no te engañen las emociones ni tus sentidos. Creámosle al poder de Dios y que sea el Espíritu el que mande en nuestras vidas. Nos sujetamos a tu poder, Señor. Nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Oh Señor, no me quiero quedar en la orilla. No sé vos, pero yo no me quiero quedar. Quiero entrar y quiero luchar. Y tal vez tengo que remar con vigor y con violencia, porque yo tal vez tengo que hacer rompimiento para entrar en mi vida. Tal vez tengo que decir: basta de estas actitudes, basta de llorar como un bebé cuando viene la situación difícil o el problema. Es tiempo de que yo pueda crecer espiritualmente, creyéndole a Dios y actuando en su palabra, que nunca es negativa, ni de crítica, ni de retroceso, sino de avance, de fe, de acción y de poder de Dios.